Bueno, pues en el módulo uno, desde mi punto de vista, es uno de los más importantes porque definen dos conceptos que nos acompañan durante el resto del semestre, como es la teología y la cristología. La teología se define como una metodología de acompañamiento de la sociedad. De acompañamiento se quiere referir como a las necesidades que necesitan la sociedad, mientras que la cristología es una reflexión de las situaciones presentadas por Jesús. Nos hace referente que Jesús se vuelve el Cristo liberador, que a pesar de todas las dificultades que se planteaban, se puede vivir con esto. Entonces hace que las sociedades se impulsen a, a vivir o intentan este desarrollo. Para finalizar el módulo, este módulo se presentaron unos géneros. Los géneros iban en base a las historias de Jesús o a los datos de Jesús, como son los géneros epistolar, apocalíptico, parabólico, entre otros, en los cuales estos definían cómo era la historia o cómo los hechos daban la característica de estos. Entonces, mi aprendizaje en este módulo, pues como lo dije en un principio, los dos conceptos me parecieron muy importantes porque nos acompañaron en todo el semestre. Sin embargo, los géneros me parecen muy interesantes porque no tenía ni idea de estos. Bueno, para los retos que me propongo para después de esta teología, pues en mi parecer me gusta mucho la introversión de las parábolas, del significado en sí, de cómo debería ser un ciudadano ideal para entrar al cielo, pues al cielo. Entonces es uno de lo que me propongo a mejorar como persona, a tener mejores virtudes y acciones. Bueno, en este módulo se puede ver el contexto en el que vivía Jesús y cómo en este tiempo había mucha desigualdad, tanto para las mujeres como para las personas que, por ejemplo, tenían alguna discapacidad o algún problema físico. Estos eran totalmente excluidos de la sociedad y, se puede apreciar muchas más injusticias como estas durante la época de Jesús. Además se puede ver que las altas ramas de la sociedad, que en este caso eran los Sanedrín, los saduceos y los fariseos, estos se notaba el poder que ellos tenían y podían hacer lo que sea contra el pueblo y los gobernantes no iban a hacer nada, lo que ahí dejaba en evidencia la falta de empatía que tenían los gobernantes con su pueblo, solo apoyando a las personas que eran poderosas y les podían dar algún beneficio a su ciudad. Pero se puede ver en el documento de Romero, a pesar de de las malinterpretaciones que se daba por el Estado, el Señor siempre va a estar apoyando al pueblo en cada momento y lo va a hacer a través siempre de la voz y no de la violencia como lo hacían los demás. Bueno, mis aprendizajes del curso fueron que yo aprendí a usar más el diálogo para resolver mis problemas, porque pues es la manera más pacífica y también la correcta de hacer esto, porque no vas a afectar a nadie y vas a demostrar tu punto de vista y, y pues las otras personas lo pueden aceptar o tolerar. También ese es mi reto, pues intentar usar más lo de arreglar los problemas con la voz, también aceptar que a veces estoy equivocado, a veces no, y ese tipo de cosas. Y esos son los retos que tengo. Bueno, en el tercer módulo aprendimos y estudiamos las diferentes formas de conocer el reino de Dios mediante los hechos, los signos y las parábolas que él dejó a lo largo de su vida, estudiando un poco cómo se vivía el reino de Dios en su época para así poderlo aplicar a nuestra cotidianidad de la época actual, poniendo en práctica la buena nueva o el evangelio que Jesús vino a predicar al mundo y que compartió con toda la humanidad y con todas las personas que querían seguir su camino. Además, esto se relaciona profundamente con el cuarto módulo llamado Seguimiento, Espiritualidad y Compromiso, ya que en este podemos aplicar las enseñanzas del reino de Dios y de su forma de vida más profundamente en las sociedades actuales, particularmente estudiando el cuidado a los más excluidos y la ayuda a los más necesitados como una propuesta del reino de Dios para la actualidad. Esto lo pudimos aprender más profundamente
con ejemplos de vida como el de Ignacio de Loyola, para así poder relacionarlo con la formación integral que nos propone a las diferentes profesiones de los estudiantes. Y como un aprendizaje general, pude tomar la vida de Jesús y sus acciones en esta tierra como un ejemplo de solidaridad y de ayuda para las otras personas a las que puedo apoyar en mi diario vivir, poniendo como un importante punto de referencia la forma de vida de Jesús. Y esta misma forma de vida me invita a unos retos que son preocuparme más por qué estoy haciendo por la humanidad, qué estoy haciendo por ayudar a las personas y por cambiar mi realidad y mi contexto actual. Y esto me pone el reto de reflexionar y preocuparme más para dejar una huella en el mundo y hacer algo productivo por mí y por las demás personas.